Estamos listos. Bueno chicos, la clase de hoy, la que corresponde a la semana de hoy, básicamente es retroalimentación de las otras clases, ¿ya? Porque tenemos que ir repasando un poco los contenidos para que lo afiancemos, si no vamos a quedar eh, pegados ahí, pues. Quizás lo sepan hacer, pero después no lo van a recordar. Así que necesitamos o ustedes necesitan que recuerden algo de lo que ya vimos, en parte. Eh, en todo caso, no es tan complejo porque igual lo manejan. ¿Ven la pantalla, mi pantalla compartida? Sí, Sí, sí se ve. Ya. ¿Y ven el Power? Martina, silencio. ¿Ven el PowerPoint? sí, también se ve. Ya. Bueno, No, ¿cómo? ¿Quién dijo no? sí se ve. Ya. Recuerden que el diseño es el mismo. No lo he cambiado, lo único que le puse que vamos a hablar de las unidades de concentración. Una retroalimentación de aquellas unidades de concentración. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Los conceptos asociados a la concentración y cómo medimos la concentración. Y además, los cálculos relacionados a esto. Algunos cálculos, por lo menos los más importantes para lograr el desarrollo de los contenidos respecto a concentración. ¿Ya? Vamos a trabajar todo en función de concentración, que es como el concepto macro que necesitamos conocer. ¿Alguna duda hasta ahora de los que están conectados? Creo que no, por mi parte. Ya, me voy a meter desde el teléfono para no sacar la pantalla y así veo lo que van escribiendo. Aprovechando que les envié el link por ahí. Entonces, como les dije... ¿Escribir esto? ¿Ah? No, no se escribe. Recuerden que esto después yo lo envío. ¿Hay que escribir eso? No, no se escribe. Ah, lo envío a la plataforma. Lo envío después, ustedes lo escriben. Ya, vale. Así que no tengan drama con eso. No, como quieras. ¿Ah? Nada, de nada. Ya, ahí me metí de mi otra cuenta. Listo. ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencia? Escucha mal, profe. Escucha mal. Es por el volumen. Ya, ¿ahora? ¿Se escucha? ¿Sin problema? ¿Se escucha sin problema ahora? Sí, Sí. ahora. Ya. Perfecto. Entonces sigamos viendo la pantalla. Ya. ¿Todavía la ven, cierto? Sí, todavía se ve. Todavía se ve bien. Perfecto. Ya. Zoom. Ya. Entonces, chicos, la... Ya, esto que ven acá es lo que ustedes respondieron en la clase pasada. Lo que respondieron a través de ¿cómo se llama? De la retroalimentación que le hice al final. ¿Ya? ¿La recuerdan? La parte final. La parte final de la clase. ¿Cómo? ¿Qué cosa, profe? Lo que ustedes respondieron, la última pregunta que respondieron, Eh, ¿lo recuerdan? De la clase pasada. sí, sí me acuerdo. Espérense que tengo un El detalle. ejercicio. Claro, ¿Ese o no? el ejercicio, Ah, sí. ya. Sí, sí, sí.
Sí, entonces en este ejercicio, bueno, No me habían acuerdo. dos preguntas, dos preguntas. La primera pregunta era, ¿en qué se mide la molalidad? ¿Ya? La mayoría de los alumnos respondió que se mide en mol kilogramos, o por lo menos un 41%. De ustedes respondió que se mide en mol kilogramos, que es la respuesta correcta. ¿Ya? Todas las otras eran para engañar, que es como se hace en la PSU. Más o menos por ahí va enfocada la cosa, por eso es que le hice ese tipo de preguntas. Como que en algún momento ustedes van a tener que empezar a ver ya PSU o lo que se va a llamar PSU, porque ya va a cambiar el nombre probablemente, pero va a seguir una forma para acceder a la universidad. Entonces, este tipo de preguntas son de Creo que ahora es ese prueba de tipo. admisión. Sí, bueno, ahí va a tener otro nombre, pero en el fondo va a ir gradualmente cambiando y por Lo ahora mismo, pero más barato. no ha cambiado mucho. Lo que sí, el tipo de preguntas puede ser un poquito distinto, pero más adelante vamos a hablar de eso. Lo que importa es que casi la mayoría obtuvo buena la pregunta, que era esta, la morada. Y no sé, otra mayoría respondió esta, que esa es mol litro, que es de la molaridad, con R, mol litro. Lo importante es que el mol vaya adelante. Mol. O sea, acá todas tenían mol, pero si estaba el mol después, estaba mal ya. Porque recuerden que va mol de soluto dividido litros de disolución o mol de soluto dividido kilos de disolvente. Y la molalidad era mol de soluto dividido en kilos de disolvente. Entonces, esta era la que nos servía. Todas las otras eran para despistar. ¿Ya? Y la pregunta 2, que era hacer el ejercicio, aquí no tuve respuestas correctas. O sea, tuve una respuesta correcta, que es lo que está con rojo. Esta es la respuesta correcta. Pero la mayoría fue respondiendo esta de acá, que el número está bueno. Ese era el resultado, 0,68. ¿Ya? El número está bien. Pero la unidad era mol kilogramos, porque era la misma unidad que usamos en el anterior. Tenían que mantener hasta el final. Y gramos mol no corresponde, porque con esa se mide la masa molar. ¿Ya? Y la otra mayoría tuvo esta de acá, que este número de acá era el que salía de una división anterior. Faltaba después hacer otra más para que les dé el resultado. Entonces, como que por ahí se anduvieron confundiendo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que igual están respondiendo basado en la tendencia, no están tan alejados de la realidad. Eh, por lo menos, por ejemplo, los que respondieron esta de acá, quiere decir que por lo menos le pusieron bien eh, ¿cómo se llama? Lo que acompaña el número, las unidades de medida. Y los que respondieron esta hicieron bien el ejercicio, pero se equivocaron en eso. ¿Ya? Así que igual va cerca. No va a estar bien, obviamente, pero son errores leves que tienen que ir mejorando nomás con el tiempo, con la práctica. Así que no se preocupen tanto si es que tienen mayores problemas con eso. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda respecto a eso? No, ninguna. ¿Ya? Solo que tengan ojo nomás cuando respondan. No. ¿Ya? No sean tan apresurados. Tienen que analizar las preguntas en todas las materias, no solamente en esta. De repente son rebuscadas. Ya. Entonces, respecto a esto, necesitamos recordar lo que es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? A ver. ¿Quién lo dice? Lo que sale escrito ahí. Hay que leerlo. ¿Sí? ¿Uno que lo lea? Ya.
La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Sí, no? Sí. También hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente. Si alguna sustancia no se disuelve en otra llamada, se llama insoluble. Ya, espérame un poquito que se agregó Tomás. Ahí sí. Ah, ya lo había leído. ¿Alcanzaste a leer, cierto? Sí, dijiste insoluble. Ya, entonces, lo que dijo Sebastián son las definiciones que pueden ayudar a comprender el concepto de solubilidad. Solamente ustedes tienen que asociarlo a eso, a la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. ¿Ya? Si esta sustancia, la que sea, la que ustedes tengan, se disuelve en otra, es soluble. ¿Ya? Por lo tanto, si tiene esa capacidad, estamos hablando de solubilidad. Si puede disolverse, es soluble. Por lo tanto, va a tener una solubilidad. Va a estar asociado a un número de solubilidad. Y por eso que yo les decía que la solubilidad es lo que se va a disolver. Ojalá en una proporción concentrada. Y ahí recuerden que podíamos tener diferentes concentraciones dependiendo de de cuánta sustancia le agreguemos al líquido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, Tomás, ahora que te agregaste, ¿entiendes el concepto, cierto? ¿A qué me refiero con solubilidad? Sí, más o menos. Solamente una sustancia que se pueda disolver en otra. Y la sustancia no necesariamente tiene que ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gaseoso, ¿ya? Obviamente, eh, quizás sea más fácil o más visible, más fácil de ver que nosotros disolvamos algo sólido en algo líquido. Como, no sé, azúcar, sal, café, Milo, jugo. No sé, todo lo que se pueda disolver en líquido. Pero también hay líquidos que se disuelven en otros líquidos. ¿Cierto? ¿Tienen algún ejemplo de un líquido que disuelve otro? ¿Alguien? ¿Por ahí? Que sea soluble. Que se pueda disolver en otro, que se combinen. No que quede como capas, sino que se disuelva. sangre y agua. Ya, Mm, Sangre y agua. sí, puede ser. Queda como. Depende de la sangre en realidad. em, Porque de repente quedan como grumos, pero va a depender de qué tan líquida sea esa sangre. Sí se disuelve en parte, porque pero igual es que si no está coagulada. claro, porque igual no sé, pues si lo disuelve en agua se vuelve totalmente roja esa agua. Eso es disolver. Por lo tanto, igual si, Pero es que ahí el agua sería el disolvente y estaría en mayor cantidad. sí, el agua siempre va a ser disolvente, recuerden, ya que es como un disolvente universal, no necesariamente puede estar en una mayor cantidad. Porque igual, por ejemplo, si tú colocas mucho café y agua, va a disolver cierta parte del café, po. Lo que queda afuera va a ser una sobresaturación, más de lo que puede disolver, ¿no? Porque no tiene espacio, pero siempre va a tratar de disolver. Ahora, si tienen dos Sí. líquidos en cantidades iguales, ahí ya pueden entrar a dudar cuál es el disolvente. ¿Ya? Bueno, ejemplos Pero si en esos casos de los dos líquidos en cantidades iguales, si ¿sí? es agua, siempre va a ser el agua, Ahí gana ¿cierto? el agua. Sí, el agua Vale. gana. Es que, por ejemplo, si tú combináis agua con alcohol, que es una de las disoluciones más comunes dentro de. Ahí
gana el agua, ¿ya? Gana el agua, pero si se pasa, por ejemplo, si hay más alcohol que agua, ahí gana el alcohol. Por ejemplo, 60% de alcohol, 40% de agua, el disolvente sería el alcohol. Ya que va a quedar como en mayor proporción es alcohol. No sé si me entienden la idea. Sí, se entiende. Es en el caso de los líquidos. Y gas, bueno, el gas en un gas que se disuelva, igual es más complicado de ver. Probablemente pasa en estos casos de cuando le agregan dióxido de carbono a las bebidas. No se hace como natural, o sea, de forma casera es más complicado hacerlo, pero sí lo hacen de forma, no sé, industrial. Entonces ahí sí le meten ese gas a las bebidas para Como que, la... como la Coca-Cola, cualquier bebida, Fanta, Sprite, todos esos tienen dióxido de carbono, tienen gas, ¿ya? Ese es el gas que tienen, por eso que hace una efervescencia cuando uno la abre. Básicamente se refiere a eso. Ya. Y si algo no se disuelve, es insoluble. Sí, ¿Mm? Algo no se disuelve, por ejemplo, cuando combinamos agua con no. aceite. No se disuelve. Quedan separados en capas. Es una mezcla, ¿cómo se llamaba? Una mezcla, ¿Heterogénea? una mezcla No, heterogénea, sí, está bien. no me acuerdo. Sí, está bien, está ¿Homogénea? bien. No, estaba bien, heterogénea. Ay, Se genera una mezcla heterogénea. No se mezcla porque no tiene esa capacidad de disolver, el agua no tiene esa capacidad de disolver el aceite. Por lo tanto, la sustancia aceite es insoluble en agua. Pero eso no significa que sea insoluble en otro disolvente. ¿Ya? En agua es insoluble. Ya. ¿Estamos claros hasta ahora? Es importante que me digan sí o no, que me escriban acá en el chat. Porque, Sí, como les digo, así puedo avanzar para que después no tengan esa duda. ¿Ya? Perfecto. Entonces lo que sigue es... ya. ¿Qué indica esa imagen de ahí? la solubilidad. Ya, ¿pero de qué? O sea, eso sería como jugo. ¿Puede ser sangre? Sí, Sí, uno digamos que es un jugo de frutos rojos. dice que esa sangre. No sé, Jugo de frambuesa. ya, frambuesa. De algún berry. Digamos que es jugo de frambuesa, pero ¿qué indica? ¿Qué es lo que está variando ahí? La concentración. Ya. ¿Y cómo variamos esa concentración? ¿Haciendo qué? ¿Qué cosa para que quede diluido y qué cosa para que quede concentrado o sobrepase esa concentración? ¿Qué es lo que La cantidad de soluto. exactamente? La cantidad de soluto, recuerden que soluto es una parte fundamental, está siendo lo que varía ahí. El disolvente es muy probable que sea la misma cantidad, por eso que los vasos se demuestran, por eso que el líquido se mide en ml, en una cantidad asociada al volumen que ocupa, ¿cierto? El espacio que ocupa. Entonces, como ven, están todas a la misma altura, lo que puede ir variando es la cantidad de jugo que vayan metiendo en cada vaso. Por ejemplo, el primero puede ser una cucharada, el segundo 2, en el tercero 3, en el cuarto 4 y en el quinto 5. Puede ser menos, lo más probable es que sea menos, porque igual con una yo creo que
Si lo vemos de esa forma en un vaso, probablemente sature más. ¿Ya? Entonces, claramente eso es una variación de soluto. Por lo tanto, como dices por ahí, indica eso. ¿Ya? Indica la variación de concentración. La variación de soluto que estamos agregando en el disolvente. ¿Ya? Ahora están llegando algunos chiquillos por ahí. Antes que se me olvide, Hola, chicos, profe, hola. escriban su nombre en el chat, aunque los tengan escritos, para que después me quede registrado en el video. Lo escriben, ¿no? Escriben su nombre y apellido. Así como Gabriel Martínez, como escribió recién. Porfa. Perfecto. Así lo voy viendo. Ya, entonces, ¿estamos claros con esa imagen? Los que aparecieron recién, Javier y Gabriel, ¿entienden de lo que estoy hablando cuando muestro esta imagen? Si quieren me pueden escribir en el chat o hablar, como Sí, quieran. profe. Ya. ¿Quién fue ese? Está hablando de las disoluciones en un líquido. Gabriel. Yo, profe, Sí. Javier Salas. Ahora, No, fui yo, Gabriel Martínez. sí, no, sí. Sí, te vi. Entonces ya, ¿qué es lo que varía? El soluto. Recuerden que soluto es lo que se disuelve. Y si lo vemos aquí está el paso más importante de todo esto. Esto es como lo principal para comprender la concentración de una disolución. ¿Qué es lo que tienen que tener como para poder calcularla después? De cualquier forma tienen que saber esa fórmula base que es soluto más disolvente igual disolución. ¿Ya? Esa es la que tienen que tener clara en este contenido. ¿Ya? ¿Qué es el soluto? Sustancia que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea. Recuerden que disolvente puede ser también escrito como solvente. Y disolución también puede ser escrita como solución. ¿Ya? Los van a pillar de las dos formas. Solvente, disolvente o solución Sí, y yo, profe, disolución. la verdad cuando pasó esto tenía esa duda Sí, como les dije, es lo mismo, ¿ya? que confundía. Así que si ven la palabra solvente se refiere a disolvente y si ven la palabra solución se refiere a disolución. Sobre todo si estamos hablando de la materia. Yo les digo disolución para que no lo confundan con solución. Como una solución, una respuesta a algo. Y la diferencia que hay Me entre... enredo más, profe. No, pero solamente le estoy diciendo que puede estar escrito como solvente en algunos casos. Escrito como solvente, que significa lo mismo. Disolvente o solvente. Y disolución o solución. ¿Ya? Indica lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Yo voy a tratar siempre de escribirlo como disolvente. O disolución. Se me puede pasar en algún momento, como en el caso de la primera. ¿Ya? Donde dice es una sustancia que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea. ¿Ya me entienden hasta ahí? Tomás, creo que estaba con dudas, ¿no? Sí, profe. Se lo entendí. Ya. Entonces, tenemos una mezcla homogénea, ¿cierto? ¿Qué es una mezcla homogénea? ¿Qué es una mezcla homogénea, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Pueden escribirlo también? ¿Qué cosa, profe? Una... Es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen los componentes. Perfecto. Muy bien. Gabriel, eso exactamente es un tipo de mezcla que no se distinguen los componentes, ya que se homogeneiza, que queda todo igual, queda todo uniforme, queda todo de un color. Mezcla homogénea es lo mismo que decir disolución.
Es exactamente lo mismo, es otra forma de decirlo. Otra forma de decir mezcla homogénea es decir disolución. ¿Ya? Por lo tanto, la combinación de soluto disolvente va a generar una mezcla homogénea o una disolución. Por eso que acá dice eso, es una sustancia que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea. Por lo tanto, esa es la respuesta. Juntamos estas dos y generamos disolución. Disolvente es la sustancia que diluye el soluto. Y la disolución es la mezcla homogénea de dos o más componentes que reaccionan entre sí, que no reaccionan entre sí, perdón, y que se encuentran en proporciones variables. O es la suma del soluto y disolvente. ¿Ya? Ahora, una disolución no es una reacción química. Eso tienen que tenerlo claro, no lo vayan a confundir más adelante. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué hace una reacción química que sea diferente de una disolución? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? No, acuerdo que era una reacción química. Era La que reacción se ¿Era la mezcla- combinación de dos? se transformaba. Sí, exactamente. Ahí está la diferencia. Una reacción química combina dos sustancias y las transforma en algo distinto. Y no tiene las propiedades que tenía ninguna de las dos cosas que se juntaron. No tiene las mismas propiedades. Genera algo con propiedades distintas. Lo único que se va manteniendo es la cantidad de componentes esenciales que tenga o de elementos. Por ejemplo, si estamos juntando H2O con Na. No, esa no es una reacción química. Ya, HCl con. Agüita de sodio. ¿Cómo? Agüita de sodio. Agüita de sodio. Claro, es que no genera cambio. Pero si combinamos, por ejemplo, algo que genere cambio, HCl con NaOH, que es hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, si los combinamos, el resultado va a tener la misma cantidad de elementos, pero combinados de otra forma, y va a generar una sustancia que es distinta a las dos que estaban inicialmente. Y una reacción química viene acompañado con una manifestación. O hay un cambio de color, así como notorio, como que las dos sustancias eran, no sé, por roja y blanca y el resultado fue verde. Eso es un cambio de color. O que generó algún alza en la temperatura, que se vuelva más cálida, que explote en el peor de los casos, o que genere alguna manifestación, cambio de olor, precipitación, que genere algo distinto a lo que ya estaba. En cambio, si nosotros en una disolución, cuando estamos combinando, no sé, agua con café, estamos diluyendo ese café en el agua, pero no está cambiando su forma, ni su color, ni su sabor. Sigue siendo café, pero disuelto en agua. ¿O hay algún cambio químicamente? Pero usted nos había puesto anteriormente de que el café y el agüita sí era una reacción química porque en realidad cambiaba. Ahí ya me perdí. ¿Estamos hablando de estas clases de acá? ¿De este año? Es que, o sea, ahora está haciendo como la diferencia de reacción química con esto, Sí, ¿cierto? sí. Ya Ya, mira. está diciendo que no es lo mismo. No, pues una disolución no es una reacción química. Mira, una mezcla no es lo mismo que una reacción química. De partida. Si estamos mezclando, combinando dos cosas. Ya, eso lo tengo claro. Ya, una disolución es un tipo de mezcla, que es la mezcla homogénea. Combinamos dos cosas que tenemos, pero están combinadas, ¿no? Pero no está cambiando su propiedad. Por ejemplo, si tú tienes un café, Vale. le echas agua, lo estás transformando a líquido, estás disolviendo ese café en agua y solamente el café pasó a un estado líquido, tiene el mismo sabor que tenía inicialmente. Si, por ejemplo, tú le agregaras azúcar, lo único que estás haciendo es agregándole azúcar, dándole esa propiedad del azúcar que tiene de endulzar,
pero no está transformándose en algo distinto. Una reacción química es, por ejemplo, si ese azúcar se transformara a algo salado, por ejemplo. Que cambiara de color. Ah, ya entiendo. No sé, porque Así, claro, ahí quedó más claro. Me estaba enredando. sí, porque se quemara, no sé, algo que le pasara algo distinto. Eso es una reacción química. Acá estamos juntando cosas, Ah, vale. sin cambiar la propiedad de lo que estamos juntando, del soluto, sin cambiar la propiedad del soluto. Ya se disuelve solamente. Igual, pues si tú disuelves sangre, va a quedar de color roja el agua, pero si fuera una reacción química, la sangre cambiaría de color, por ejemplo. Que hay casos que cuando uno lo hace con ciertos reactivos cambian a color azul, por ejemplo. Eso es una reacción química. Ya, ¿ahora me entiendes si la diferencia entre disolución y reacción? ¿Entiendes Sí, quedó claro. la diferencia? Ya. En todo caso, reacción química es un concepto que tienen que tener siempre claro, por eso que se lo recordé. Ahora, acá tenemos lo que estamos viendo es cómo se genera una disolución. Recuerden las dos partes, soluto, disolvente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Podemos saber la cantidad de lo que nos falta? Sí podemos, si nos dan los datos correspondientes podemos calcular lo que nos falta. Si tenemos 20 gramos de soluto y 50 de disolvente, ¿cuántos gramos tiene la disolución? Mira, ¿era 70? ¿O no? 70. Claro, porque lo único que hay que hacer es sumar, Sí, reemplazar. 20 gramos de soluto, acá está soluto, ¿cierto? 50 gramos de disolvente, la disolución da la suma de los dos, 70. Bien. La 2. Si tenemos 200 ml de disolución y 20 gramos de soluto, ¿cuántos mililitros de disolvente tiene la disolución? De disolvente. Si tenemos 200 de disolución y tenemos 20 de soluto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí para calcular el disolvente? Restar esos dos para saber cuál es el disolvente. Claro. ¿Y eso sería? 180. 180. Bien. Perfecto. Pero ahí, ¿cómo sería? ¿Serían mililitros o gramos? La pregunta te lo está indicando. ¿Qué dice la Ah, pregunta? verdad, ahí dice mililitros. Sí. No lo había visto. No, generalmente te lo indica la pregunta. Así que, y también bueno, puede estar en cualquier unidad, puede estar en gramos o mililitros. Generalmente el disolvente se trata de dar en estado líquido, para no confundir, porque se asocia que se disuelve en él. Igual puede ser en otro estado, como lo vimos mucho antes. Pero para no confundirse tanto se trata de dar en líquido, en una unidad de líquido, como mililitro. Ya. Y la última, si tenemos 400 ml de disolvente y la disolución tiene 2850, ¿cuántos gramos de soluto tiene? Eh, 2450 O sea, sí, gramos. 2450 gramos. ¿Se entiende entonces la lógica de lo que estamos haciendo acá? Solamente tienen que mover lo que les pueda faltar. ¿Ya? Se despeja. Si, por ejemplo, si nos falta el disolvente, disolución menos soluto les da disolvente. Si les falta soluto, disolución menos disolvente. Y si les falta disolución, soluto más disolvente.
Y ahí están los tres casos, por eso les puse esto. Así que cuando lo pasen a su cuaderno, ahí van a poder repasar un poquito de eso. ¿Ya? Sí. Sí, sí, escuché por ahí, sí. Sí, sí, sí. Ya, avanzo. Ya, miren, esto que tienen acá son las unidades físicas de concentración. Son unidades físicas porque estamos calculando unidades que se ven físicamente. Las podemos tocar. Por ejemplo, podemos comprender el concepto de masa, de masa en gramos, de cuántos son cierta cantidad de gramos. Y de volumen también podemos saber cierta cantidad de volumen. Por ejemplo, una botellita de bebida va a decir cuánto volumen puede tener en su interior. Y una masa es cosa de utilizar una balanza y saber cuánto pesa. No está bien dicho pesa, pero se refiere a cuánta cantidad de masa tiene ese elemento, esa sustancia, ese compuesto, ese material, bueno, lo que estén midiendo. ¿Ya? Y acá tenemos los tres tipos que le había mencionado en algún momento. Porcentaje masa en masa. Ahí está, mira. Así se escribe. Porcentaje masa en masa. Porcentaje masa en volumen. Porcentaje volumen en volumen. ¿Cómo se representa el porcentaje masa en masa? Porcentaje M/M. El otro es masa volumen, M-B, y el otro es B-B. ¿Ya? Entonces, si hablamos de M/M, estamos hablando ¿de qué? ¿Quién me puede decir? Porcentaje. Masa. Masa en masa, claro. O masa. Igual se puede decir masa. Masa, volumen. Lo importante es que sepan de cuál de los tres estamos hablando. ¿Y cuál es la diferencia de los tres? Es prácticamente nula. Si lo único que cambia es si es masa, es porque masa de soluto es masa de disolución. Si es masa-volumen, es masa de soluto en volumen de disolución. Y si es volumen de soluto en volumen de disolución. Y se mide en gramos y mililitros. ¿Ya? Si es masa, gramos, si es volumen, mililitros. Ejemplo. ¿Qué indica una disolución que está al 5% masa? ¿Qué es lo que indica? Esta va a indicar que tiene 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Ahí lo tienen claro lo que indica, ¿ya? ¿Qué indica entonces? 5, o el porcentaje que sea, va a indicar cuántos gramos hay por cada 100 gramos. ¿Ya? ¿Se entiende? El profe le iba a preguntar, ¿el PowerPoint después lo va a subir al Drive? Sí, Ya, ya sí. exactamente. Ya, pero ¿qué indica entonces el porcentaje? Va a indicar la cantidad de soluto que hay por cada 100 gramos. Siempre va a ser por cada 100. ¿Ya? Por lo tanto, si yo fuera otro número, fuera 80% masa, ¿qué quiere decir eso? Que hay... mm, ¿Sí? Dale nomás. ¿Qué hay qué? ¿Dijo 80? ¿80? ¿Sí? No sé si Tomás iba a responder. Yo tampoco sé si voy a responder. Iba a decir algo, pero no se me ocurre nada. Ya. Mira, vean lo que está escrito ahí. Dice, si tiene una disolución de 5% masa, y está diciendo que tiene 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. El 5% corresponde al soluto y lo que resta al disolvente. Ahora, si yo les digo que tiene 80% masa, ¿qué indicaría? Sería que
que hay 80 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Exactamente. Tomás, ¿qué pasa si hay 60 porcentaje masa-masa? ¿Me lo puedes repetir? No estaba. Perdón. ¿Qué pasa si hay 60% masa-masa? ¿Qué indicaría? Eh, 60 más. Ay, la Martina recién lo dijo con 80. Ay, Sí, pues, es lo mismo que con 80 o con Pero cambia 5. el 5 por el 60. Claro. pero es que no estaba escuchando, sí, esa es el tema. Pero lo tienes ahí en Me fui la, otra. en la diapo. Perdón. 60. 60. 60 aquí. ¿Qué es lo que tenemos? 60 aquí. 60 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Eso es lo que tenemos. Que por cada, si fuera 60, tendremos 60 gramos de este soluto por cada 100 gramos de disolución. ¿Ya? Vale decir que el 60% de la disolución corresponde al soluto. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir más o menos en pocas palabras. Okay. Y el 40% que falta corresponde al disolvente para generar ese 100%. Si fuera en porcentaje. Eso indicaría a grandes rasgos, pero ¿cómo lo calculamos ahora? Lo calculamos de la siguiente forma. Si tenemos 20 gramos de NaOH disuelto en 180 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje masa-masa de la disolución? Ya, ocupan la fórmula de masa-masa y la fórmula general. Ahí están las dos fórmulas, ¿cierto? Y lo único que tienen que hacer es reemplazar el soluto por los 20 gramos que dice arriba. Y la disolución, ustedes ya vimos anteriormente en unos diapos atrás que la suma del soluto con el disolvente da la disolución. Por lo tanto, la suma del soluto y el disolvente, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuánto sería la suma del disolvente y el soluto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No alcancé a escuchar qué pregunta. No, que estamos calculando ahí la disolución primero para poder hacer la ecuación. Y tenemos, el ejercicio dice 20 gramos de NaOH disuelto en 180 gramos de agua. Y la fórmula dice que arriba va la masa de soluto y abajo la masa de disolución. ¿Cuánto sería esa disolución? 200. Exactamente, la suma de 20 más 180. Perfecto. Y por eso ahí les puse 20 gramos dividido en 200 gramos por 100. Si dividimos los dos, da 0,1 si no me equivoco. Y 0,1 por 100 da 10%. 10% masa. Entonces ahí, si uno lo dice de la otra forma, como lo que estábamos haciendo anteriormente, tenemos que sería 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. En proporción. Ya, esa es como la asociación, porque uno puede colocarle cualquier número. Por ejemplo, ahí si se dan cuenta ocupamos 20-200, pero nos dio 10%. 20-200 y al final la división nos dio un 10%. Ese 10% indica la proporción que uno puede asociar, por ejemplo, si es 10%, y con esos números, si uno tiene 50 gramos, va a tener 500 gramos de disolvente para generar ese 10%. Quizás me estoy yendo mucho arriba, pero lo que les quiero decir es que así funcionan los números. El porcentaje indica una proporción, siempre pensando como máximo el 100%. Por eso que al transformar a porcentaje, No, sí se entiende. al transformar a porcentaje nos reducimos nuestra escala
como el máximo 100%. Entonces un 10% es una parte, una décima parte de la proporción. Y por eso si uno ve 200 en 200, pareciera que fuera más, pero si 20 lo multiplica por 10, va a llegar a, o sea, sí, pues 20 por 10 va a llegar a 200. Ah, claro. ¿Me entienden la lógica? Sí, Más o menos, ¿sí? entiendo. ¿Se entiende más o menos? Por lo menos lo que quiero expresar. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, yo al menos no. Ya. Bueno, los demás, lo importante es que sepan esto de acá, que el soluto y disolvente genera la disolución. Ahora, para hacer este tipo de cálculos, lo más recomendable es que lo vayan enviando, lo vayan hay varias guías que ya pasamos en algún momento. Es importante que repasen eso para que comprendan el concepto, pero si ustedes cuando los pasen a sus cuadernos, vayan tratando de entender lo que están escribiendo, más allá de escribir por escribir. Porque igual es medio complicado de repente de entender así. Bueno, y lo último que fue lo que vimos era esto, que la concentración molar, unidades químicas. La diferencia con las unidades físicas, como le dije, las podemos ver, podemos medirlas, no sé, pues podemos tocarlas quizás, podemos saber lo que es un kilo, lo que es un gramo, lo que es 10 gramos, lo que es un mililitro, lo sabemos porque tenemos un patrón, lo hemos visto. Sabemos cuánto es un kilo, por ejemplo. No sé, pues, un kilo de azúcar y sabemos cuánto pesa y cuánto espacio ocupa. Pero unidades químicas de concentración no tenemos idea de cuánto es un mol. O sea, sabemos, les dije alguna vez que un mol era 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pero tampoco sabemos cuánto espacio o cuánto ocupa una molécula, así que es difícil de observar. Es más fácil, o sea, da un resultado más exacto al calcular, pero no lo podemos ver. Y acá tenemos dos principales que no la vamos a ver ahora, pero sí la vamos a repasar, que es la concentración mol-litro o concentración molar o molaridad, y indica la cantidad de soluto disuelta, o sea, la cantidad de soluto en mol, la cantidad de moles de soluto que tenemos disuelta en volumen de disolución. Y eso nos da la concentración mol-litro. A diferencia de la otra, que ocupamos mol, o sea, que ocupamos gramos, litro o gramos, acá estamos ocupando los mol en una disolución de litros más encima, que es una unidad más grande que el mililitro. Y finalmente la concentración molar, que ocupamos mol, kilogramos. Mol divididos en kilogramos. Cantidad de moles de soluto dividido en kilogramos de disolvente. Tiene dos diferencias con la otra. La primera es que tenemos moles de... perdón, me corrí. Ya, la primera es que tenemos mol en volumen de disolución. Volumen, disolución. Ya esa es la primera diferencia. Tenemos una unidad distinta que el litro y que tenemos en disolución. Y la otra está en kilogramos, pero está en disolvente. ¿Ya? Así que, bueno, lo que les voy a pedir ahora no es que anoten esa... No ahora, pero cuando pasen esta guía, este Power, anoten esas fórmulas, ojalá que las tengan aparte, así como de fácil acceso, con un formulario, donde anoten las 5 que nombré, 5 o 6, que sería esta, la de soluto, disolvente y disolución, que es como la principal.
estas tres, que pueden anotar una y después recordar la otra, asociarlas, cuál es el cambio que tienen cada una, y la de molalidad, de concentración mol litro, molaridad o concentración molar, y la de concentración molal o molalidad. Ya. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Ahora vamos a hacer otra retroalimentación de test, que más que nada tiene lo mismo que algunas preguntitas y eso. Así que estaríamos prácticamente listos. Ustedes me responden y van saliendo. Responden, van saliendo. Responden.